Bienvenidos a todos a este webinar y hoy vamos a hablar de algo que nadie te explicó claramente. Y el tema más importante es qué está pasando con tus aportes pensionales, porque tus aportes pensionales están en riesgo y vamos a hablar de qué opciones puedes tener tú para que tengas más control, porque lo que nos genera estrés es esa incertidumbre. Así que si este momento en lo que te preocupa es qué va a pasar con tus aportes pensionales, este webinar es para ti. Y estoy esta noche, yo me presento Sebastián Bolívar, soy asesor inmobiliario especializado en trabajar con latinoamericanos que quieren invertir y proteger su patrimonio en dólares, en nuevas construcciones en los Estados Unidos, ciudades como Nueva York y Miami. Y aquí está Sergio Cubillos, quien es mi socio, mi compañero, que ayuda a colombianos a obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Pero bueno, salúdanos, Sergio. ¿Cómo Hola estás? Sebastián, ¿cómo estás? Saludos para todos. Yo soy Sergio Cubillos, abogado migratorio, especialista en derecho migratorio para los Estados Unidos y Colombia. Un gusto compartir contigo esta noche, Sebastián. ¿Ah? Entonces vamos a comenzar primero con una frase que yo creo que para muchos de ustedes o no es secreto, pero al mismo tiempo es muy impactante y es que no se trata de cuánto ahorras, sino en dónde lo depositas. Porque si todo tu ahorro está en pesos, tu retiro ya está perdiendo valor cada año. Entonces cuéntanos, Sergio, ¿por qué crees que es importante para un colombiano empezar a planear hacia un retiro? ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos en Colombia? Bueno, básicamente, actualmente en Colombia las personas no saben cuánto van a recibir de pensión. Eh, Básicamente con las últimas reformas pensional hay cambios de reglas y hay un déficit del sistema. ¿Qué pasa? En Colombia las pensiones dependen 100% por parte del gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que Colpensiones, que es el sistema, digamos, público, va a tener el control de todas las pensiones de todos los cotizantes. Y esto genera muchos problemas. Primero porque hay un régimen de transición y hay un cambio en la tasa de reemplazo. Es decir, una cosa es el índice de base de liquidación y el índice de base de cotización. ¿Qué es esto en términos normales? Básicamente que las personas van a recibir menos dinero. Entonces, al recibir menos dinero, pues va a haber un problema en sus finanzas a futuro, cómo van a financiar esa pensión. Ujú. Y no solo eso, sino hay otro problema que está sucediendo en estos momentos y es el hecho de que, pues, no es un secreto que muchos más colombianos en estos momentos están recurriendo a la informabilidad e informalidad. Y esto afecta a más de la mitad de la población, ya que pues estas personas no están contribuyendo al fondo de pensiones. Corrígeme si estamos en lo correcto, pero pues algo muy importante es que toda la información que vemos en este webinar se pueda comprobar. Así que los invito a que ustedes pueden encontrar esos artículos ahí afuera, donde ustedes pueden darse cuenta de que esto es un fenómeno que sí está ocurriendo en este momento. Así es, Sebastián. Básicamente, en el último informe del DANE, las personas de informalidad siguen subiendo, es decir, hay personas cada vez más ocupadas de forma informal y menos de forma, digamos, dependiente o independiente al sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más riesgo. ¿Por qué? Porque dependemos de los formales y si hay menos formales, pues nuestra pensión va a estar en riesgo. Básicamente, pues esto, como lo decía anteriormente, es por la reforma pensional y por los cambios que se ha suscitado por parte del gobierno nacional. ¿Esto qué nos da? Pues una ventaja o una oportunidad más bien para poder mirar qué hacer con nuestro dinero, con nuestros ahorros, poderlos invertir en los Estados Unidos. Y lo preocupante es que esto afecta a más de 13,6 millones de trabajadores en Colombia. Entonces Sí, estamos hablando, sigue, sigue. pero bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que es el problema. Sin embargo, ¿por qué en estos momentos hay personas que quieren abogado migratorio, sexo? ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Por qué sería Estados Unidos una opción para la persona que en estos momentos le preocupa que pueda llegar a pasar con sus aportes personales? Bueno, básicamente, pues Estados Unidos es la primera economía del mundo. Segundo, cada vez hay más servicios y más manufactura. Esto quiere decir que
ciertos sectores de la economía se están viendo beneficiados y uno es el tema del real estate, que es la inversión en bienes físicos e inmobiliarios en los Estados Unidos. Entonces, creo que es una excelente oportunidad a través de varios vehículos migratorios. Uno puede ser la visa B1 B2, que es la visa que conocemos que es de turismo. Otra puede ser básicamente la EB5, que es a través de montos más grandes, pero es el momento de invertir en los Estados Unidos. Bueno, y también yo pensé que otra razón que es importante mencionarlo, Sergio, es el hecho de la devaluación del peso colombiano, ¿no? Eh, Estamos de acuerdo que, pues, ¿cuándo es el mejor momento para tú empezar a trabajar en tu retiro? No, básicamente ayer o hace 10 años, ¿Y cuándo es el segundo mejor momento para hablar de tu retiro? hoy, Eh, hoy es en el este segundo mejor. momento. Pero bueno, volviendo al tema, no me dejes de saber de la devaluación del peso colombiano. Hace 10 años, ¿cierto? En un reporte, el peso colombiano estaba aproximadamente como en que 1.700, 1.800. Correcto, estuvo fluctuando entre 2.500 y 2.700 Y pesos. estamos hablando en el 2015, ¿cierto? Correcto, sí, así Eso es. quiere decir que la persona que en ese momento tenía 100 millones en el banco tenía aproximadamente 36.000, $38.000 aproximadamente, ¿correcto? Correcto, así es. Hoy en día, hoy a la fecha, ¿en cuánto está el dólar, Sergio? En los dos últimos años fluctuó entre los 5.000 y los 4.000 pesos. Hoy en día está aproximadamente casi sobre los 3.900. Eso quiere decir que El se ha que aumentado. esos mismos 100 millones que hace 10 años equivalían a $36.000, hoy no equivalen a más de $25.000. Correcto, así es. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener obviamente presente, porque tus ahorros van perdiendo valor, aunque en los extractos se vea igual, el poder adquisitivo de tu dinero es cada vez menos. Y en estos momentos, el fondo pensional en Colombia, ¿cuánto está ofreciendo de retorno? No, básicamente las tasas de retorno están por el mayor valor aproximadamente un 20%, que es muy Al- bajo, porque fluctúa dependiendo de tu riesgo. Es decir, si tienes un riesgo alto puede ser mucho menor. Ok, yo tenía entendido que los rendimientos en este momento de los fondos de pensionales estaban entre un 3 o un 5, pero corrígeme si estoy equivocado. Sí, básicamente eso depende del perfil. Pero como es volátil en el tiempo, recordemos que la economía colombiana fluctúa demasiado y al fluctuar puede incluso dar pérdidas. Entonces el ratio, claro, puede ser máximo el 5%, pero incluso puede ser menor o incluso puede ser mayor. Por eso la invitación que yo les quiero hacer es que al poner el dinero en dólares, al estar en una economía de primer mundo que no tiene tanta inflación, en donde el sistema económico, el Tesoro de los Estados Unidos, que es el que controla la inflación, es mucho más fuerte y presente, pues se da mayores rendimientos al dinero. A diferencia de países como Colombia, en donde fluctúa demasiado. Entonces estamos hablando que los fallos del sistema son más de uno. Primero tenemos la alta informalidad, que ya la mencionamos, porque hay millones que no cotizan de forma continua. Eso quiere decir que los trabajadores, eso afecta a las personas que sí cotizan, ¿correcto? Correcto. El segundo punto es que tenemos los bajos rendimientos porque los fondos pensionales en Colombia rinden entre un 3 o un 5%. Pero en cuanto está la devaluación de la moneda, porque ese vendría siendo el tercer problema que hay, y es que en estos momentos la devaluación de la moneda está entre un 5 a un 10% anual. Eso quiere decir, ¿qué pasa si tu dinero rinde un 3%, pero la inflación está a un 10%? ¿Cuánto perdiste? Sí, claro, se siete estaría por perdiendo. ciento Correcto, hacia alrededor del 7% Ajá. efectivo anual, que es Y, harto. y, y tú lo mencionaste, que pues también hay cambios regulatorios constantes. Sí, correcto. En Colombia la regulación cambia cada 2 años y eso lo hace un país, digamos, en donde es difícil saberse las reglas a futuro. Entonces, todo puede cambiar. Digamos, incluso la reforma pensional ahorita está demandada, pero
quiere decir que no se sabe a ciencia cierta en qué va a terminar el panorama. Por eso En la ese- en- invitación es a invertir hoy en los Estados Unidos. entonces, en ese orden de ideas, Sergio, ¿la solución es ahorrar más o Sí, esperar a que las reformas funcionen? no, yo creo que ahorrar e invertir, básicamente. O sea, si ya se tiene un dinero ahorrado, inmediatamente invertir, ¿Sí? buscar vehículos inmobiliarios, buscar el vehículo corporativo a través de una LLC y a través de un vehículo migratorio. Pero para Ajá. mí sería el día de hoy podría, digamos, ser un buen momento para poder invertir. Si Claro. esperamos al tema de las reformas, quizás estamos perdiendo el momento. También es importante ver qué pasa con los patrimonios antes del mundo, porque la mayoría de patrimonios antes en el mundo no dependen de pensiones. Entonces, y tampoco se ahorran monedas débiles. Usualmente una de las monedas más estables es el dólar. Entonces, por lo menos a muchos de mis clientes les da mucha más tranquilidad saber que tienen su dinero en un activo que de pronto no, tú no tienes que irte a vivir. Lo mejor de todo es que el sistema en Estados Unidos tiene muchas formas y posibilidades que le ayudan a la persona porque ellos quieren que hayan más compradores porque eso estimula la economía en el país. Entonces hay muchas ayudas, especialmente cuando hay compradores internacionales. Por eso yo siempre lo digo, porque muchos de mis clientes, empezando, no necesitan un estatus migratorio, sin embargo, se puede hacer. Sin embargo, es muy importante aclarar, comprar una propiedad te da un estatus migratorio en los Estados Unidos, Sergio. Me gustaría que le aclararas eso al público. Claro, en principio no, pero sí es el comienzo. Ok, pero A través de... hay muchos que piensan, no, yo compro una casa y ya con eso pues me dan la residencia. No, 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 eso depende de algunos montos que aproximadamente son de $850.000 hacia adelante. También depende de unos montos específicos de la EB2 que todavía sigue vigente para algunos estados de los Estados Unidos, pero no en principio. Sin embargo, puede ser el comienzo. Estados Unidos es un país demasiado ágil, no tiene tantos trámites y la verdad no debería considerarse tan lejano. Mi invitación es básicamente a revisar el tipo de inversión, el tipo de propiedad o lo que se quiera hacer, la estructura lógicamente legal, que en ese caso es una LLC o es mi recomendación, y luego adelantar un proceso de migración. Ajá. No, y también, Sergio, pues ahorita que tú lo dices, los requisitos no son muchos los requisitos. O sea, no es tan complicado porque yo pienso que uno de las cosas que más nos detienen nosotros como colombianos de comenzar un proceso es porque creemos que es más complicado de lo que realmente es. Y lo mismo pasa en el momento de hacer una inversión inmobiliaria. Yo en mi papel de asesor inmobiliario, lo que le puedo decir a las personas que están viendo este video, pues, que están atendiendo este webinar, es que el invertir en Estados Unidos muchas veces es más fácil de lo que nos han hecho creer. Y muchas veces el poder obtener apalancamiento, que es una de las claves para crear riqueza, estamos hablando ya de crear riqueza a largo plazo, es el apalancamiento. Y hay dos tipos de apalancamiento: apalancamiento de conocimiento de otras personas, apalancamiento de mi equipo que me está ayudando a hacer esta inversión, y el segundo, el apalancamiento del dinero. Porque en los bienes raíces a ti te prestan dinero y de hecho te buscan para prestarte dinero para que puedas invertir. ¿Y por qué hacen eso los bancos? Porque estamos invirtiendo en un activo tangible, un activo que produce ingresos residuales. Y por esta razón, a los bancos les interesa prestarte tu dinero. Ahora, como extranjero, porque sé que muchos de los que nos están viendo son extranjeros, es importante resaltar eso. Muchas veces, siendo extranjero, es más fácil comprar, y no te lo voy a decir muy claro, que comprar siendo un ciudadano americano, porque te riges por diferentes normas. Muchas veces los requisitos son muy fáciles, ya los hemos mencionado en otros videos, en otros webinars, pero son cuatro básicos. Necesitas una acreditación, necesitas necesitas una identificación que puede ser tu pasaporte, necesitas un extracto bancario, los últimos tres extractos bancarios, una carta de tu contador y una prueba de tu dirección, puede ser un recibo de la luz o algo en Colombia. Y eso es todo para acceder a un préstamo, porque al banco le importa más el bien que tu capacidad de pagar el préstamo.
Eso es el beneficio de invertir en los Estados Unidos a través de la preconstrucción. Y entrando un poco más a ese tema. No, bueno, invirtiendo en propiedades, pero entonces entra el tema de la preconstrucción. Porque la preconstrucción es un buen vehículo para el colombiano que busca invertir para un futuro. Porque primero que todo, y una pregunta mucho más valiosa es, ¿por qué alguien o por qué sería buena idea colocar tu dinero y dejarlo quieto mientras construyen un edificio o mientras construyen una propiedad? Primero que todo, cuando tú compras preconstrucción, tú aseguras precios del día de hoy. Y lo mejor de todo es que cuando aseguras la propiedad, congelas el precio y pueden pasar 12, 18, 24, incluso hasta 36 meses, porque hay preconstrucciones que sí tenemos que admitir que se demoran más, pero eso es tiempo que tú no tienes que pagar impuestos porque no te han entregado la propiedad. Segundo, no tienes que pagar los costos asociados con tener la propiedad, como por ejemplo la administración. Y tercero, esa valorización que tú te vas ganando mientras se construye la propiedad, igual sigue siendo tuya. Y hay otra concepción que hace que muchas personas piensen que es más difícil invertir de lo que es, y es que muchos creen que necesitan el 100% del dinero y muchas veces ni siquiera necesitas el 100% de la cuota inicial, porque tú puedes reservar muchas veces, en muchos casos, con tan poquito como 5.000 a 10.000 dólares. Pero entremos entonces en lo que le interesa a muchas personas que están en este webinar, y es cómo se traduce eso, comenzar con ese primer paso de hacer una reserva en una propiedad para después obtener una propiedad, para después obtener un proceso, un estatus migratorio. ¿Cómo funcionaría ahí cerca? ¿Y cuáles son los montos? Bueno, básicamente hay montos que difieren de dos tipos de visa. EB2, digamos que es importante tener en cuenta que es una inversión a un proyecto inmobiliario con básicamente un componente empresarial. Básicamente nos tocaría revisar en cada proyecto si hay un business plan. Okay. También la EB5, que Qué necesita tener ese business plan? Y para, digamos, los que no saben qué es un business plan, ¿qué es eso? básicamente el business plan es todo el plan detallado de negocio a la hora de obtener la visa. ¿Esto qué quiere decir? Que además de comprar el bien inmueble, se necesita que haya digamos, un entramado o toda una corporación empresarial detrás de ella para que eso garantice la aprobación de la visa. Ok. Básicamente Y, ese sería el business plan. ok, perfecto. Y en ese caso estamos hablando de una visa B2 o E- EB5. EB2, con ciertas excepciones, porque han sido modificadas, pero nos tocaría primero va a ver si la inversión encaja dentro de la opción, o si no, la otra sería EB5, que sí encaja, que son montos de 850.000 grandes, de ahí para arriba, hasta aproximadamente 1 millón de Ok. dólares. ¿Y eso de qué depende? Básicamente depende del estado del MCA, que es básicamente como el instituto de, de estadística de los Estados Unidos, dependiendo del condado. eh, Se verifica si se tienen, si digamos ese condado tiene la oportunidad de ser 850.000 o 1 millón, dependiendo de lo que nos diga la institución pública. Pero en principio sería desde los 850.000 dólares. $850.000. Bueno, entonces bueno, desde los $850.000, pero yo pienso que muchas personas pueden entrar en esa confusión de cuál es la diferencia entre una visa EB2 y una visa EB5. Y hay otra Ba- cosa que yo pienso que muchas personas pueden llegar a tener esa pregunta, y de hecho la veo acá, es qué cambios han habido en el último año con respecto a esos visas y esos procesos. Ok, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una EB2 y EB5? Básicamente es el monto
y la forma como se accede a la EB2. La EB2 simplemente te da un tipo de visa, la EB5 sí te da opción para la Green Card, entonces es importante, esas serían las dos diferencias dependiendo de los montos. Sin embargo, durante el último año hay un cambio de legislación con la B2. Antes se tenía que era desde los $200.000, ahora depende si el proyecto es serio y va a aportar económicamente o se está comprometiendo, digamos, con el país. Entonces, dependiendo de esa inversión y con el business plan, que es el plan de negocios, se podría ver si es, digamos, es beneficioso para el país. Recordemos que hay dos tipos de visa, una visa de no migrante y visas de migrante, y las visas de migrante las trata una institución que se llama el National Visa Center, y ahí es donde llegan ese tipo de visados. Ellos evalúan con sus especialistas si es posible o no que las personas accedan. Ahí es donde, digamos, se presta la asesoría y donde les podría, digamos, es colaborar. Bueno, pero volviendo al tema del retiro, porque pues ese es el tema principal de este webinar, es cómo puedes tú utilizar este modelo de inversión en nuevas construcciones en Estados Unidos y este paso, porque hay ciertos proyectos que en estos momentos tienen convenios que permiten al inversionista invertir y también poder tener ese plan B, que es el plan migratorio en los Estados Unidos. Pero ¿por qué le serviría a un inversionista para su retiro? Es muy. Dale, Sigue, sigue. Sergio. No, no, sigue, por favor. Sí, entonces o sea, lo que es importante dejar en claro aquí, y una de las cosas que más hace que las personas sigan pensando y no inviertan, es que muchos piensan que va a haber una burbuja inmobiliaria. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Qué crees que pasó? ¿Tú crees que la persona que invirtió hace 20 años y hace 20 años estábamos llegando cerca a un 2008? Pero bueno, enfoquémonos en el 2008. 2008 cuando fue la gran burbuja inmobiliaria. ¿Tú crees que la persona que compró en el 2008, comparado a los precios que tenemos ahorita, cuando estaban más en el 2008? Fue el máximo de los precios. Pero ¿cuándo están los precios más altos? ¿Qué crees tú, Sergio? ¿En el 2008 o hoy en el 2025? No, yo creo que en el 2025. Ok, eso quiere decir que tú piensas que la persona que compró en el 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, pero que en esos momentos quizás pudo asegurarse de que los números estaban bien, de que su propiedad se pagaba sola. ¿Tú crees que hoy en día esa persona se arrepiente de haber comprado su propiedad en ese entonces? No, para nada. Hoy en día tengo clientes que llevan 7 años esperando a que la burbuja inmobiliaria explote. Pero te voy a dar un ejemplo, porque hace poquito tuve un cliente que él compró una propiedad en el 2001, 2021, perdón. En el 2021 compró una propiedad aproximadamente de $1 millón, y hace poco las propiedades vecinas en ese mismo edificio donde él compró se estaban vendiendo en $1.6 millones, muy similares a la unidad de él. Eso quiere decir que él tuvo un retorno. Él invirtió, y te doy un ejemplo, él colocó el 50%. Eso quiere decir que su inversión fue de $500.000. Pero si ahora ese apartamento vale $1.6 millones, eso quiere decir que su inversión en valorización creció un poco más del 100%, porque acuérdate que lo que él colocó fue $500.000, pero ahora esos $600.000 de apreciación que tuvo la propiedad son de él, más no le pertenecen al banco, a pesar de que lo financió. Correcto. Entonces, volviendo al tema, no solamente es eso, sino muchas de las opciones que te permiten a ti, acá en los Estados Unidos, para seguir comprando más propiedades. Hoy en día él puede utilizar ese dinero para comprar la siguiente propiedad. ¿Qué te da más control a ti, Sergio? Saber que tu dinero está invertido en propiedades que te generan a ti cuatro fuentes de ingreso, que es la renta, la valorización, el pago de la deuda, porque eso va generando lo que se conoce en inglés como el equity. Y por último, las deducciones del impuesto, o seguir esperando que el sistema pensional siga cambiando y que en un momento cambie a favor tuyo. ¿Qué te da más control? ¿Lo que tú puedes tomar acción o lo que depende del Estado?
No, básicamente lo que tú puedes hacer el día de hoy con tu dinero, con tus ahorros, ¿Ah? esperar al Estado, pues sería... Ok, exactamente, entonces estamos de acuerdo. Pero bueno, ya para concluir este webinar, Sergio, si todo lo que viste hoy tiene sentido para ti y si tú quieres proteger tu retiro y dejar de perder dinero por la devaluación, el siguiente paso es bastante simple. Todas las personas que se quedaron hasta el final de este webinar van a recibir una guía por correo electrónico. Esta es una guía personalizada donde se explica con mucho más detalle todo lo que hablamos en este momento. Ahora, también van a obtener un segundo incentivo que es la ruta 360 personalizada que la pueden agendar ahí mismo en el link en la parte de abajo de la guía. Y en la reunión las personas que se quedaron, usualmente eso lo hacemos con clientes privados, pero para las personas que se quedaron y asistieron a este webinar que les llegó por correo la guía, van a poder obtener el puntaje del inversionista, que eso se lo vamos a entregar también en la llamada. Así que los invito a que estén muy pendientes de sus correos donde les va a llegar la guía. Y Sergio, pues te agradezco bastante por acompañarme esta noche y por toda la información que nos diste. La verdad que fue muy valiosa. No, muchas gracias a ti por la invitación, Sebastián. Muy amable.